Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido, de su interés para el cuidado de su salud, ¿verdad? Que es quizá lo más importante que tenemos en la vida. Por supuesto, con las informaciones y orientaciones de este amplio e importante mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la medicina y por igual la seguridad social en su partecita, en esa parte importante que se interrelaciona con la salud, por supuesto. Hoy, como le hemos siempre prometido, hemos hecho una selección de algunos temas que creemos son de vital importancia para todos ustedes, y en nuestro kit de emergencia, nuestro popular segmento con el doctor Porfirio Cabral, le vamos a hablar de tuberculosis. Es un tema que obviamente lo hemos tratado en otras oportunidades en estos años, pero tenemos una voz de alarma de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y de la OMS por igual también, la Organización Mundial de la Salud, sobre un repunte de la tuberculosis. Nuestras autoridades hasta ahora han manifestado que nuestro país está por el momento excluido de esa amenaza y que los niveles de casos de tuberculosis se encuentran controlados y limitados, gracias a Dios, pero es una enfermedad muy resistente, muy lacerante, que obviamente limita la vida de los pacientes, puede inclusive llegar a ser mortal, y hace pero muchos años, muchos siglos que convivimos con ella. De todas formas, nuestro querido doctor Cabral, cariñosamente Pochi, nos va a hablar ampliamente sobre esto. También vamos a tener un breve comentario sobre la ya acostumbrada rueda de prensa del señor presidente, la semanal. Ahí hubo un anuncio interesante e importante para toda la población, sobre el cual vamos a hablar en un rato. Así que no se muevan de sus asientos, porque en breves momentos retornamos ya con el contenido de lleno de su programa Asegure su Salud. Bien, señores, como les habíamos dicho, vamos a iniciar nuestro contenido hablando un poco sobre tuberculosis en su kit de emergencia. Damos la bienvenida formal al doctor Porfirio Cabral. Mi hermano, ¿cómo está la cosa? Esa estrella Mira, del mundo de la medicina dominicana y latinoamericana también. De hecho, tengo que dar un saludo a todos los muchachos. Yo tengo seguidores fijos. Hay unos seguidores que se saben todos los programas que vamos dando. No, pues a mí por Poche que me pregunta, claro, no. A mí no me dicen, mira que te vi, no. Y Pochi, ¿cómo está el hombre popular? Lo que pasa es que los temas son temas de interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar de la tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad producida por un Mycobacterium. El Mycobacterium es un tipo de bacteria que parece más hongo que bacteria normal. El primo hermano del Mycobacterium leprae, que produce la lepra. ¿Qué es lo interesante que podemos informarle hoy? Lo primero que tenemos que decirle es que es una enfermedad que a nivel pulmonar se contagia muy fácil, porque el paciente tose, habla o se acerca a la persona, puede contagiarlo. Según en la fase que esté la tuberculosis. Por eso es que es bueno identificarla a tiempo, porque cuando está en la fase latente, que es la primera fase ahí que no tiene mucha cantidad de virus producido, no contagia tanto como ya está activada. Entonces,
el diagnóstico debe ser hecho tempranamente, no confundirlo con una simple gripe o con una tos sencilla. Con eso más adelante tenemos los síntomas. Entonces, desde los síntomas que tenemos, una tos que se prolonga por más de 15 días, ojo con esto. Si usted tiene una tos por más de 15 días, ir a su médico para descartar que usted tenga tuberculosis. Sudoración por las noches, específicamente la noche, sudas demasiado. Si en alguna razón latente, tú puedes tener eso. La pérdida de peso, la fiebre que son durante el día empiezan a decrecer en la noche, cansancio, falta de apetito, dolor en el pecho, y cuando ya usted hace un esputo o tiene saliva o escupe con pintita de sangre o sangre, ya esa posiblemente ya usted esté haciendo caverna o esté haciendo eso que esté muy avanzado en su organismo. ¿Qué otra cosa interesante tenemos para decir de la tuberculosis? Mata aproximadamente más de 4.500 personas al año. Una de cada 4 personas va a sufrir de tuberculosis en el mundo. Ya dije, por la fácil transmisión, va a aumentar con la falta de hogar, cuando tú tienes personas en esos refugiados y países que no tienen una vacunación eficiente, y esto puede causar que esa enfermedad se propague o se disparen las alarmas. Hay países, el Mycobacterium de la tuberculosis puede durar muchísimo tiempo en la tierra viviendo, y ahí él se va a generar esperando un huésped donde él poder atacar. Eso es lo interesante. ¿Qué otra cosa tenemos de eso? Que la tuberculosis se manifiesta más en los pulmones, pero no solamente ahí. Aparte de todos los síntomas, la tuberculosis tiene una particularidad que puede crearle a usted en la piel, la puede tener en la piel. Ya dije que se parece a la lepra, y usted puede adquirirla en la piel. Y la puede adquirir en cualquier otro órgano de su sistema, incluyendo hay una meningitis tuberculosa, por tuberculosis, que es una de las más agresivas. Pero ¿qué pasa? Para usted diagnosticar la tuberculosis es con la prueba de PPD, que no es más que la proteína purificada de la bacteria, una bacteria muerta, y es una prueba que no escucho casi nadie indicándola. Sin embargo, es lo más recomendable hacer. Qué bueno que tú mencionas eso. Yo no sé, Pochi, por qué razón yo también me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, que esta prueba no se indica. No, ni la aplican, ni saben cómo interpretarla. Los colegas prácticamente no indican nunca, a pesar de que en un país como el nuestro tienen que presentarse, como es natural, casos sospechosos, donde usted pueda sospechar por la historia clínica, como bien explicaba Pochi, por la epidemiología, etcétera, que un paciente puede tener un cuadro de tuberculosis, ¿verdad? Y usted quiere descartarlo, pero la prueba, oye, yo la veo poco indicada. No, y no saben, porque quieren hacer, se van por el tema de las imágenes, quieren esperar una radiografía cuando tú tienes caverna, o quieren esperar una tomografía cuando ya el caso está muy avanzado. Sin embargo, la prueba de PPD es una prueba que se hace por sospecha, claro. Inclusive en el entorno, cuando se detecta una persona con tuberculosis, todo el entorno tiene que hacerse la prueba para ver quién se ha contagiado. Exacto. Para agarrarla en la forma latente, no en la forma ya avanzada. Pero sin embargo, tú no oyes que esa prueba la hacen. Eso es parte de lo que tenemos que informarle aquí a nuestros amigos televidentes para que se prevengan de eso. Esa prueba, que es el test de Mantoux, tú vas a medir, cuando tú aplicas el PPD, según la cantidad, tú la limitas con un lapicero, con una tinta, según los centímetros que tiene, te da cuando es positiva, sí. Cuando está eso, y el crecimiento, y te dice, sin hacer mucho esfuerzo y sin gastar mucha tecnología, si el paciente tiene tuberculosis. O sea, es una prueba sencilla, que como ya decimos, casi no la vemos que la indican ni hacen la prueba. ¿Qué otra cosa tenemos de interesante? Que la interpretación es sencilla. ¿Qué otra cosa?
que la vacuna, tú hablabas del control, la vacuna está que usted se está aplicando a niños por debajo de 5 años, se está vacunando tempranamente a su nacimiento y estamos evitando mayores casos. Ahora, cuando ocurren personas que aparece un caso de tuberculosis en el área y no ha sido vacunada, se vacuna a los adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que para usted vacunar a un adulto de tuberculosis, tiene primero que probar que no tenga la tuberculosis. O sea, no se puede vacunar a una persona por encima de 5 años sin hacer la prueba de PPD. No se puede, porque entonces tú vas a inocular eso. Entonces la prueba te da manifestaciones en las cuales... y la vacuna da reacción que hace una pequeña pústula. Eso no quiere decir que tú tengas o no tengas tuberculosis. La pústula es una reacción normal que tiene, al igual que si tú no haces reacción, eso no quiere decir que tú seas candidato a eso. Ahí vemos la cicatriz que deja la BCG, que es una vacuna, una cicatriz que tenemos mucho cuando nos lo pusieron como adultos en el brazo. Antes la recibíamos todos. Sí. Porque con esos programas de vacunación, no, había un programa muy estricto, tan ampliados y tan efectivos que teníamos en nuestra juventud, cuando éramos niños, pues todas esas vacunas, polio, BCG, se ponían, tétano, tifo, la triple, todo eso. Óyeme, yo creo que si hay algo que uno tiene que elogiar de esos tiempos en que éramos niños, oye, que fue el otro día, ¿verdad? Es precisamente los programas de vacunación, la efectividad de esos programas. Mira que te voy a decir que he tenido varios casos que me han llamado para hacerte residente norteamericano. Si tú no tienes tu esquema de vacunación, ellos no están dando la residencia. Oye, para que se lo esté advirtiendo aquí, para que no hagan fuera de base, no voten esa tarjeta de vacuna, pues mira, que sin eso no le están dando. A que tú veas. Es un tipo de restricción, porque se han disparado los casos. ¿Y quién es lo que está llevando? Los latinos que van allá, porque ellos tienen un control por las vacunaciones. Sí. Entonces ahora están con eso muy exigente. Eso es muy importante que eso. Mira, Pochi, déjame hacerte un pequeño paréntesis, algo muy interesante. Con esa vacuna de la tuberculosis, la vacuna BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, esa vacuna ha sido un ente milagroso, porque no solamente, ¿verdad?, nos ha ayudado con el tema de la tuberculosis, sino que, como yo le he explicado muchas veces a ustedes, en medicina se viven experimentando cosas, investigando posibilidades, y esa vacuna ha mostrado tener una gran efectividad para combatir el cáncer de vejiga. Sí. Con la irrigación de la vacuna, de esta vacuna, en el tejido, en la mucosa, ¿verdad?, vesical. Contacto directo. Pues así. Miren, para que ustedes lo sepan. Está en experimentación y está hecho. El proceso es más complicado, no nos vamos a meter en eso ahora, pero sí les digo que esta ha sido una vacuna milagrosa, ¿verdad? Ese bacilo de Calmette-Guerin, de hecho, descubierto hace a todos los años. Pacientes con VIH se recomienda aplicar la vacuna, porque inclusive retarda el que se convierte en SIDA cuando tú eres positivo a VIH. O sea que debe ser, eso está contemplado en el esquema de vacunación. Que es otra virtud de esta vacuna, como tú dices. Sí. Y no tiene contraindicaciones, solo que la pústula se puede poner más grande si usted tenía un poco de bacilo. Eso es lo importante. Entonces, miren ahí cómo se mide. Lo que tú explicabas. Sí, que se mide por centímetro, 1 milímetro de turbina, y ya tú determinas si está positivo, negativo o si está en proceso. Eso es clave. Entonces, ahí tenemos la imagen de la vacuna, como ya decía el doctor, aquí, y eso se le está poniendo a todos los niños al nacer. Entonces, miren aquí, cuando la tuberculosis no está en pulmón, cuando está en la piel, y esto es muy importante, hay una infección exógena que es el chancro tuberculoso, eso se convierte es bien feo, tuberculosis de verrucosa del cutis, que puede dar en la cara. Cuando hay infección endógena, puede ser una escleroderma,
y hay tuberculosis orificial, lupus vulgar, y cuando se disemina, se riega, hay una tuberculosis miliar. También usted puede encontrar acceso tuberculoso metastásico, o sea, tiene un comportamiento como si fuera un tipo de cáncer, porque ya le dije que puede alojarse en cualquier tejido. De hecho, vuelvo y le repito, de la clasificación de la meningitis, que pueden ser bacteriana, viral o tuberculosa, la de peor tratamiento es la de tuberculosis. De hecho, hay una teoría que dice que si las bacterias se comportaran como el hongo, que es sumamente resistente y eso, no hubiera control de esa enfermedad. Entonces, ahí es interesante. Estas son las ciclas del RIPE. El RIPE no es más que los tratamientos de rifampicina, isoniazina, etambutol y eso. ¿Qué ocurre? Algo muy interesante. En República Dominicana, ese tratamiento es gratis. Existen personas en hospitales que cuando se reporta que el paciente es tuberculoso positivo, ese tratamiento se les da a los pacientes. Y eso es, cosa rara, uno de los programas que siempre se cumple estrictamente. O sea, no hay cuento de, como en el alto costo, de que no llegó la medicina. Lo de la tuberculosis, porque hay un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la OPS, le dan un seguimiento estricto y el tratamiento se le da. Otra cosa que es muy importante, luego que un paciente tiene una semana de tratamiento, no es contagioso. Porque a veces, que tiene tuberculosis, que se alejan. En la primera semana que no tiene, antes te aislaban. Se aislaban, ¿verdad? Era como... El jarrito aparte, el tenedor aparte. Y déjeme decirle algo, para nosotros, los dominicanos, es una enfermedad que nos toca de cerca, no solamente por la cantidad de casos que hayamos tenido en la historia de nuestro país, sino porque quizás el dominicano más ilustre, más glorioso, murió precisamente de esta enfermedad en el exilio, que fue Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. No, y murieron muchísimos, hubieron artistas, hubieron mucha gente, personalidades que murieron, porque no es menos cierto que en el siglo pasado la tuberculosis era una enfermedad de la alta alcurnia, porque es un problema de hacinamiento. Sin embargo, ahora con el tema de la vivienda que no tenemos, el tema tropical, que el Mycobacterium con la humedad dura más tiempo, latente en cualquier lugar, el tema también del uso de drogas, porque se transmite, todo el que vive puyándose con drogas puede adquirir también, la tuberculosis. Claro. ¿Me entiendes? El aumento de SIDA, que todo el paciente que tiene SIDA se torna inmunodeprimido, se va a las defensas. Entonces, toda esa gama ha hecho que se retome y se le tome en consideración la vigilancia y el tratamiento. Por eso la voz de alarma, Pochi, la voz de alarma. Entonces, es algo que son, inclusive ya está en el listado de enfermedades reemergentes que han surgido, porque se suponía que la íbamos a tener controlada. Pero las condiciones sociales, socioeconómicas, es una enfermedad que la ayuda a que se desarrolle. Y el hacinamiento, cuando vive mucha gente junta, corre el riesgo de que si uno lo tiene, lo contagia al grupo de más. Y con la moda de gente que no se quiere vacunar. Sí, que es una moda realmente desagradable y peligrosa. Claro. Como dice Pochi, ahora estos antivacunas. Sí, hay gente que... es algo que de lo que hemos hablado aquí, inclusive recuerden que traímos al doctor José Osterman Brea, ¿verdad? Destacado pediatra, que es el presidente de la Sociedad de Vacunología aquí en nuestro país, que deberíamos traerlo de nuevo. Porque tenemos una cuanta de enfermedades que están resurgiendo. Exactamente, y hay ahora todo una campaña a nivel internacional para darle fuerza otra vez al tema de los programas de vacunación en el mundo entero, sobre todo aquí en Latinoamérica, el caso de ellos. Todos esos casos climáticos que abandonan la población, que tienen que estar en hacinamiento, que tienen que estar en refugio, y todo lo mismo que ocurrió en España. Claro. Ese caso que ocurrió en España, si tú no revisas, porque después de esos tipos de resates, vienen todo ese tipo de enfermedades. Claro que sí. Una más que otra, pero ahí están. Entonces, bueno, Rafa, eso es para que la gente se active con la tuberculosis. Como de costumbre, Poche, nos has dado una visión
bastante amplia y acabada de esta enfermedad que siempre la tenemos ahí como una amenaza latente, ¿verdad? Y ahora más hemos tenido que poner un ojo sobre ella con esta advertencia de estas organizaciones internacionales que controlan la salud no solamente aquí en Hispanoamérica, sino en el mundo entero. Gracias, Pochi. Y ustedes no se muevan de ahí porque seguimos, por supuesto, con más contenido aquí en Asegure su Salud. Bien, señores, como de costumbre, y digamos que una sana costumbre se ha ido desarrollando con estas ruedas de prensa, ¿verdad? Que ya se están convirtiendo en tradición aquí en nuestro ambiente social. Estas ruedas de prensa que ofrece el señor presidente los lunes por la tarde y que precisamente se han designado con ese nombre de la semanal, cada semana. En los últimos tiempos, en la mayoría de estos encuentros, se han tocado temas que de una forma u otra, directa o indirectamente, nos atañen a nosotros, bien porque tenga que ver con aspectos relacionados con la salud en términos generales o nuestra seguridad social. Y a veces hay cosas que quizá uno directamente no le ve la correlación, pero indirectamente, como yo les digo a ustedes, muchas veces todo va a parar al tema de la salud. Miren, se anunció este lunes pasado en esa rueda de prensa el desarrollo de una aplicación que se está trabajando en ella, que va a lanzar el gobierno para que nuestros ciudadanos puedan a través de esa aplicación dar alertas sobre situaciones de emergencia que se estén presentando en sus zonas debido precisamente a estos fenómenos naturales, básicamente inundaciones, huracanes, tormentas, etc. Y a través de la aplicación se va a poder dar los reportes y esta información en tiempo real y de forma inmediata será transmitida a todos los organismos de emergencia del gobierno, todas las instituciones que tienen que ver con esto, para que puedan actuar cuanto antes y evitar desgracias, ¿verdad? Por lo menos tratar de minimizar los daños que puedan ocasionar estos fenómenos. El señor Juan Salas, en este encuentro, en la semanal, que preside la Comisión Nacional de Emergencia y la Defensa Civil también, pues habló sobre este tema, dio algunas explicaciones y de hecho puso como ejemplo que hace pocos días, ahora en este fin de semana, tuvimos una situación en Dajabón donde se presentó repentinamente, ¿verdad? Una lluvia muy fuerte, un temporal de lluvia ligado a esta tormenta que está en nuestra zona caribeña, ¿verdad? Que, por cierto, se llama como yo, Pochi, Rafael. Ya Rafael es una tormenta rumbo ya... pero por el nombre puede ser peligrosa. Ya es huracán. Por el nombre puede ser peligrosa. Pero, ya es huracán. Pero no, que va a ser un huracancito pequeño. Oye. Ahí me dicen, no sé si no la he revisado, sí. Voy a ser honesto. Esa app, o como dicen, sí. ¿Tiene por casualidad los refugios clasificados? ¿Dónde están los refugios? No sé decirte si tiene los refugios, pero si no tiene los refugios, fíjense ahí en pantalla que dice que los usuarios pueden reportar no solamente inundaciones, derrumbes, caídas de árboles. Ven a explicarte. Tú hablaste de minimizar.
el término es mitigar los desastres. Sí, mitigar los daños. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Esa plataforma, tú estás dando información de lo que está pasando. Ahora yo quiero saber, el antes del desastre, ¿para qué me sirve la aplicación? Y el después del desastre, ¿para qué me sirve la aplicación? Sí, pero acuérdate que la aplicación está en desarrollo, Pochi. Puede ser que ellos integren esa parte de los refugios. Pero que no se lo estoy siguiendo porque una cosa vitaleante, por ejemplo, yo diría, tú me anuncias Rafael. Ok, viene Rafael. ¿Dónde están los puntos de refugio si no impacta? ¿Cuáles son los lugares? Pero déjame decirte algo. Mira, yo creo que vamos por buen camino. Sobre la marcha, habrá que alimentar toda la amplitud, la gama de advertencias que nos pueda dar esta aplicación. Y déjeme decirle algo. Yo quiero que producción baje un momentico aquí. Ustedes miren esto, el celular, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo en Estados Unidos, si en su zona hay una amenaza inminente de cualquier fenómeno, no solamente un huracán, una tormenta, hasta de un tornado, es más, hasta un terremoto iniciándose, todo, en el mismo celular se enciende una alarma general. Todos los sistemas telefónicos se interrumpen para mostrar en el celular, en la pantalla del celular, una alarma que a veces son de diferentes tipos. No solamente se limita a este tipo de fenómenos naturales, tiene tanta amplitud esta nueva aplicación, si así podríamos decirle, en los celulares, que hasta cuando hay un caso de un secuestro de un menor de edad, que a veces se ve allá en los colegios, lo que sea, sale una alerta ámbar en el celular. ¿Para qué? Para que las personas, si ven el niño o ven un tipo sospechoso o ven un movimiento raro, puedan informar a las autoridades. Y eso se muestra en cada celular, sale la alerta. Pero mira que te digo, lo que pasa es que, por ejemplo, en esa te presentan una app, pero ese trabajo de esa plataforma lo hace el 911. Entonces yo siento que el 911, en vez de ser sido fortalecido, tú lo estás desviando, porque todo lo que tú me estás diciendo en Estados Unidos es bajo la sombra del 911. Sí, entonces, sí, claro. Y los reportes tú al 911, porque yo les voy a explicar. El 911 es una entidad que reúne las principales entidades que actúan ante un socorro, un desastre. Te voy a explicar. Las EDES eléctricas, la CDE, claro. Los acueductos, el INDRI y eso, bomberos, policía, defensa civil, está todo concentrado ahí. Mira, un paréntesis, tú mencionaste el INDRI. Por ejemplo, aquí hay una comisión que se encarga de manejar el tema de las presas, de los embalses de las presas. Que hay 52 contaminados ahora mismo llenos de tierra. Oye, y acuérdate que en el pasado hemos tenido situaciones trágicas, grandes desgracias, por apertura de las compuertas, de los embalses de las presas, que se han estado llenando de agua en cuestión de horas. Y viene y sin darle aviso a la gente se han abierto las compuertas y aguas abajo se ha llevado pueblos. No se lleva. Ha llevado pueblos con cantidad de gente muerta, de víctimas fatales. Eso ha sucedido aquí en nuestro país anteriormente. Con Olga ocurrió. Entonces, todas esas cosas, Pochi, y es bueno que lo que tú señalas, todas esas cosas deben estar incluidas en la advertencia de esta aplicación y enseñarnos inclusive, me imagino que va a suceder, enseñarnos a la población cómo va a funcionar la aplicación exactamente. Yo lo que creo que, porque ahora lo que se ha hecho en esta semanal, Pochi, es
el anuncio de que se está trabajando en eso. Sí, pero te digo que desde mi óptica, de entrenamiento que he tenido en temas de desastre. Sí, que esa es tu especialidad. Claro, en temas de desastre. Debe fortalecer al 911. Fortaléceme mejor el 911, que es más fácil y la gente tiene más ya relación, porque ya el 911 tiene un tiempo que se colocó en el mercado con una campaña que se hizo al principio muy buena y eso, y la gente lo entiende así, y en toda parte del mundo es así. Entonces tú aplicas una aplicación que va a otro sitio, esa aplicación, lo que está aplicando en esa aplicación es un tema que se le debe dando en las escuelas a los niños. Sí, esa aplicación entera en la escuela a los niños. O sea, eso va a la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Educación ponerlo como materia, porque debemos saber de desastres naturales, impartirlo en la escuela y cómo evacuar la escuela y hacer todo eso. Yo lo veo que es más factible desde ese punto de vista. Lamentablemente, por ejemplo, cuando tú diluyes la concentración de la información, que tiene muchas entidades hablando lo mismo, y se lo digo porque una de las experiencias que tuvieron los norteamericanos fue que por no tener concentrada la información fue que ocurrió lo del 11 de septiembre. Sí, claro, por tener entidades. Esa fue una de las lecciones que dejó. La lección que enseñó eso es que la información de ese tipo debe estar concentrada. No dije, déjame yo llamar al clima, no. Usted llama al 911 y le dice, mire, su comunidad está en peligro. ¿Dónde usted vive? Yo vivo en la charca. Pues el agua va para allá. ¿Tú me estás entendiendo? Y se lo dicen por ahí mismo. Bueno, yo te voy a decir, Pochi, como dices tú en Estados Unidos. Se anunció en la rueda de prensa que esto va a estar ya listo en términos casi de un mes. O sea, estamos hablando de finales de este mes, comienzo del otro. Yo entiendo que es poco tiempo, pero lo que refleja es que esto se viene trabajando ya desde hace un tiempo y que ya está prácticamente listo. Ojalá que sean tomadas en cuenta. Tomen en cuenta porque ¿verdad? Sí. Nosotros nos alegramos de que se puedan crear, desarrollar instrumentos que nos sirvan, como bien tú explicabas, para mitigar los efectos de estas situaciones, ¿verdad? Sí. Todo lo que sea en ese sentido es bienvenido. Y ahora más que no nos cansamos de hablar aquí del desastre, de las cosas que está trayendo como consecuencia el cambio climático. Claro. Sin ir más lejos, claro. Ustedes acaban de ver lo que sucedió en Valencia, España, en cuestión de horas. Cogió para Barcelona la lluvia. En cuestión de horas en Valencia. Un desastre, 200 muertos. Esa terrible, más de 200 muertos. O sea, hasta ahora. Claro. Todavía están contando. Exacto. Hasta ahora. Porque hay muchos desaparecidos. Ni hablar de los daños materiales. No, eso no tuvo madre. Entonces, pero eso es algo que se va a replicar por todo el mundo, en diferentes sitios del mundo. Así que tenemos que prepararnos, todo lo que se haga con motivo de prepararnos, repito, para enfrentar, miren ahí esas imágenes dantescas. Afirmando lo que tú dices, ahora mismo había recientemente un fenómeno tropical, un fenómeno de lluvia y eso, que le dijeron zurdo porque comenzó al revés. Tú no estás yendo los datos, lo que estamos hablando, por eso se llamaba zurdo, porque hizo lo contrario a lo que hacían los otros. Realmente no era precisamente con este fenómeno que se desarrolló ahora, el huracán Rafael, pero la gente lo ha visto como algo muy anormal, pero en esta época del año, los huracanes o las tormentas que se desarrollan en el Golfo de México o aquí en el suroeste del Caribe, por el tema de los patrones de vientos en altura, no es extraño que en vez de ir de este a oeste, como regularmente es la trayectoria de estos fenómenos, pues sea todo lo contrario. Ya hace muchos años tuvimos una experiencia similar con una tormenta que nos pasó rozando la costa sur
¿verdad? Que venía casualmente cerca de la costa de Centroamérica. Claro, Eso claro, siempre, fue muy famoso. hay que no es muy común, pero sucede. Y es una materia, no, porque está ocurriendo más frecuentemente. Exacto. Bueno, señores, bienvenidos, repito, todo lo que el gobierno puede hacer en defensa de nuestra población ante este tipo de catástrofes, de desastres naturales que nos dejan indefensos. No se vayan todavía de ahí, de sus asientos, porque todavía nos queda contenido aquí en Asegure su Salud. Retornamos en breve. Señores, miren, este es un tema para médicos y para familia de médicos, sobre todo, porque tiene que ver con una información, un artículo aparecido en la prensa recientemente, en la prensa especializada, sobre algo que hemos discutido a través de los años en innumerables oportunidades, sobre si es prudente o ético o conveniente que los médicos traten a sus familiares, atiendan desde el punto de vista médico a sus familiares. Esta ha sido una discusión de antaño, porque realmente a pesar de que muchos colegas tratan de obviar tener que lidiar con un padecimiento de sus familiares y lo derivan hacia otro colega, amigo, ¿verdad? Pero no obstante, es muy difícil usted sustraerse de esa situación, sobre todo ante padecimientos que quizá no son tan graves, de tanta importancia, que más bien se corresponden con enfermedades rutinarias del día a día, ¿verdad? Y que usted tiene la obligación natural, siendo su familia, de proveerle la atención correspondiente. Y esto sale a colación de un artículo, repito, que salió en la prensa, donde un doctor, un cirujano plástico, nada más y nada menos, muy famoso, el doctor Edmond Cababe, un médico profesor, no solamente cirujano plástico, ¿verdad?, sino un destacado galeno del Mercy Hospital South en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, ¿verdad? Él había operado a su esposa, una cirugía plástica, y tenía como seguimiento de ese tratamiento, tenía que hacerle otra cirugía y ya la tenían lista para operarla. Pero el día de la cirugía lo llamaron del hospital para decirle que había sido cancelada la cirugía. Y que se extrañó, ¿no?, que era una nueva política del hospital que impedía a los familiares, a los médicos, de intervenir a familiares así directo. Óigame esto. Pero resulta que ese médico que le estoy contando era nada más y nada menos, había sido presidente de la Asociación Médica de Missouri, del estado de Missouri, ¿verdad? Y del Missouri State Medical Association, también el Consejo Médico Oficial del Estado. Óigame, qué tolete de médico era este. Un individuo que acostumbrado a lidiar, ¿verdad?, con políticas de salud y con las normativas médicas, nada más y nada menos. Entonces, la decisión del hospital fue basada, y la han tomado otros hospitales en Estados Unidos, en que la misma Asociación Médica de Estados Unidos tiene una normativa que indica que los médicos no deben tratar a sus familiares. Este doctor famoso
se quejó de esa normativa, pero él sabía que existía. Entonces se ha discutido si debió o no prohibírsele a él atender a su esposa. Él mismo se calificó como debidamente capacitado para actuar en este caso con su esposa, y que él, al contrario, él garantizaba un buen tratamiento. Pero la verdad es que esto trajo muchas discusiones, y las conclusiones básicamente han sido esas que les mencionamos. Pochi, yo no sé qué tú opinas, de que uno debe limitarse a los casos sencillos. Mira, vamos a lo siguiente. Estoy de acuerdo en muchos aspectos que tú dices. Los casos sencillos pueden ser médicos, pero ya una cirugía plástica no es un caso sencillo. Segundo, depende de la política del centro donde tú trabajas, porque cada centro, déjame decirle algo, cada centro crea sus políticas, porque en el caso del tocó creer el papá upa de la matica, pero en otro caso no es así. Claro. Entonces el hospital se está cuidando porque hay que ver el aspecto legal, porque esto es un problema ético legal. O sea, ¿qué dice la ley versus lo que la medida que porque una medida interna del hospital? Pero fíjate, por eso te digo que hay normativas en hospital, Estados Unidos, por lo menos, donde la Asociación Médica, ¿verdad?, de Estados Unidos tiene una línea bajada en ese sentido de que los médicos no deben tratar a familiares. Sí, ya lo decidió la sociedad. Mire, el problema que podría parecerle a ustedes sencillo es más complicado de lo que aparente en principio. Porque, mire, por ejemplo, hay pacientes con dolor, y usted se pregunta, bueno, si una esposa que tiene a su esposo con dolor o viceversa, con mucho dolor y dolor crónico, y viene el tema de los calmantes fuertes, que sí, y el peligro de crear una adicción en esa persona, en ese paciente, que por un tema de lástima, por un tema de compasión, aparte de la relación sentimental que exista, ¿verdad? No solamente con un cónyuge, puede ser también un hijo o una hija. O hasta un vecino que tú quieras. Sí, pero en este caso, porque familiar. Todavía el vecino no te impide, pero la normativa habla de familiares directos. Entonces, ha traído, repito, mucha controversia el tema, pero la conclusión más o menos va por esa línea, de que quizás lo recomendable es que usted se abstenga de tratar a sus familiares cuando se trata de casos complicados. Pero mira, te voy a explicar en el caso de la cirugía. Acuérdate que él lo tomó así, no estaba tomando en cuenta la capacidad de él, porque en un proceso quirúrgico interviene el equipo de anestesia, que nada que ver con él, y tú te puedes fracasar la cirugía en la anestesia. ¿Tú me entiendes? Entonces ese conflicto, claro, ¿cómo se manejaría ahí? Claro. Tú ves entre un... No, y precisamente eso, Pochi, tú estás cuidando de la eso. reacción tuya, porque a quien tú tienes ahí, a tu esposa, o a un hijo, y que anestesia se pasa, una mamá, claro. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, porque no solamente diga que la habilidad del día para operar y la anestesia, es un tema aparte. Pero es un tema interesante. No, y van a seguir debatiendo. En nuestro país, por ejemplo, es muy común que nuestra familia nos pida que le hagamos una receta, que vayamos a verlo, que lo atendamos, que le hagamos una indicación de laboratorio, etc. Que tú lo ves con otro ojo. Todo eso es pan nuestro de cada día. Por ejemplo, en el parto de los hijos míos yo he participado, yo voy a esto, pero sin hacer ninguna presión. Exacto, no tú como médico titular. No, estoy ahí, y yo, pero no como titular. Pues quisimos traerle esto porque es algo... Un tema que va a seguir creciendo. Un temita interesante, pero... no se muevan porque todavía nos queda un poco más de contenido aquí en Asegure su Salud. Volvemos en breve. Señores, miren qué interesante. Este tema que les vamos a exponer ahora habla sobre la reducción
del riesgo de deterioro cognitivo en pacientes que se someten a cirugía de catarata. Oigan qué interesante. Hasta ahora, siempre la cirugía de catarata, primero vamos a comenzar porque la catarata es una enfermedad que tiene que ver sobre todo con la edad. Regularmente es un deterioro, ¿verdad?, de un lente que usted tiene ahí en sus ojos, lo que le ayuda a usted ver que con el paso del tiempo las proteínas se van acumulando sobre ese lente, para decírselo en palabras llanas, y lo van volviendo, la vista se va volviendo opaca, lo van empañando, por así decirlo. Y llega un momento en que el único remedio, como ustedes ven ahí en su imagen, es la cirugía. Es cambiar y poner un lente nuevo. El que usted trae de fábrica va para afuera, ¿verdad? El cristalino se extrae y se coloca un lente que le sirve para ver perfectamente ya por el resto que le quede de su vida, inclusive desechando a veces la necesidad de tener que usar lentes. Hay algunos que pues, se pueden corregir diferentes problemas, pero hasta ahora teníamos la cirugía de catarata como un remedio para evitar que el paciente al fin y al cabo quedara ciego. Pero estos estudios que se han hecho han demostrado que no solamente eso es lo que estamos evitando, sino que hay a largo plazo un 25% menor de riesgo de deterioro cognitivo en comparación con aquellas personas que no se operan de la catarata ya después que está madura. Esta es una conclusión que se sacó después de revisar diferentes estudios. Es un metaanálisis amplio sobre investigaciones anteriores que se habían hecho y que tienen que ver precisamente con tratamientos de las deficiencias sensoriales. Esto es lógico, en la medida que el paciente avanza en la edad y pierde capacidad de poder ver, de poder escuchar, ¿verdad?, o de poder hablar, pues eso va provocando que ese paciente se sumerja en una especie de soledad y que su destreza, su habilidad cognitiva se vaya perdiendo más rápidamente con el paso del tiempo. Por eso, inclusive, muchos pacientes con Alzheimer es característico también que han tenido o tienen un problema de catarata, ¿verdad?, que es una de las cosas también que va contribuyendo con ese deterioro, ¿verdad?, que provoca este tipo de demencia. Creo que es importante que llevemos a nuestros adultos mayores a un chequeo rutinario todos los años con su oftalmólogo para verificar el estado de su visión. Y la catarata, que es una enfermedad natural, con el paso del tiempo, de que se va desarrollando con la edad y va avanzando hasta que llega un momento, repito, en que afecta la capacidad de usted ver. Usted comienza a ver borroso, le molesta la luz, etc. Y no se cura de ninguna forma clínica, ¿verdad?, con medicamentos, con tratamientos de este tipo, con remedios, no. La única cura que tiene la catarata es quirúrgica.
como ustedes vieron ahí. Yo quisiera que producción me pusiera en pantalla otra vez la foto. La otra foto de la cirugía, ¿verdad? Miren, es una cirugía ambulatoria. A usted por lo regular se le trabaja un ojo primero, se deja unos días, una semana, para que ese ojo se recupere, la visión del ojo se recupere, y posteriormente entonces se trabaja el otro ojo, también de forma ambulatoria. Es una cirugía con poco riesgo, prácticamente ninguno, y que por lo regular tiene unos resultados altamente satisfactorios. Les cuento que se hizo una revisión exhaustiva en Singapur de unos estudios que se hicieron en este sentido, y los estudios demostraron precisamente que de unos 558.276 participantes, una mezcla de 24 estudios diferentes, con una edad promedio de 66.4 años, casi mitad y mitad, hombres y mujeres, pues se encontró esto que le dije, que hay en un 25% de aquellos, ¿verdad?, que se habían operado de catarata, pues disminuyeron el riesgo de desarrollar demencia a largo plazo. Los resultados a corto plazo no son tan contundentes. En un análisis combinado de unos 662 pacientes se demostró que de entre 3 a 12 meses la mejora cognitiva es apenas de un 4%, pero todo ayuda, ¿verdad?, en este sentido. Y además, como quiera que sea, recuerden que la catarata conduce a la pérdida de la visión posteriormente, y como quiera hay que hacerla, la catarata, de forma tal que estos estudios hacen todavía mucho más recomendable que los pacientes, ¿verdad?, sean sometidos a esta cirugía correctiva, ¿verdad?, del cristalino, cambiar el lente por un lente nuevo que nos ponga a ver bien. Y yo particularmente, Pochi, yo les voy a contar a ustedes pronto sobre esta experiencia, ¿verdad?, porque yo pienso, ya mi oftalmólogo, el doctor Carlino González, me dijo, Rafael, vete preparando porque ya tú tienes una pequeña catarata que ha ido avanzando y ya está entrando en un grado 2. Ya claro, usted es un candidato. Sí, pero que entonces yo me la voy a hacer. Pero que imagino que la catarata es por el efecto del ojo, no por la edad, la que tú tienes. Supongo, ese es mi amigo y mi hermano. Yo tengo un defecto del ojo, no es un problema de edad. Sí, pero bueno, para que quede claro. Pochi, es como una mezcla de ambas cosas. Bueno. Quizás fue que usaba demasiado los ojos, porque lamentablemente cuando oye, uno como médico, ¿verdad?, como comunicador, ¿verdad?, y como también como empresario. Pero ven acá, Rafa, toda una serie de cosas que implica usted tener que ver mucho. La gente ve a la persona en el programa y no sabe el intríngulo. Por ejemplo, cuando tú estabas en la Armada, ¿tú eras buen tirador? Sí, muy bueno. Modestia aparte. Tú ves, muy bueno. Nadie te había hecho, que nadie te había hecho la pregunta. No, nadie me la había hecho. Por eso es porque son cosas interesantes. Y ahí tú necesitas la vista. Sí, claro, porque hay gente que pasa por una institución y no sabe casi nada de la institución. Sí, es verdad. Pero es buen tirador. Aunque lo mío no era el tiro, porque obviamente uno que era médico. Sí. Pero los médicos militares tenemos que pasar por entrenamiento también, igual que cualquier es parte del complemento. Claro, es lo que llamamos el centro, ¿verdad? El entrenamiento para oficiales. Así que yo, y de paso,
agradezco a todo lo que me enseñó mi institución, la Marina de Guerra, que hoy es la Armada de la República Dominicana. Sí, pero que son instituciones que te dejan sí, claro algo sí. en la vida. Pero fíjate, Pochi, ¿no? Uno tiene miedo a veces a este tipo de cirugía, pero esos son exitosas. El punto es que la cirugía de catarata es una cirugía sencilla. Nosotros es altamente recomendable. El país está muy rankeado en ese sentido. Yo les voy a contar después a ustedes sobre mi experiencia para que ustedes se estimulen lo que tengan que hacerse, la verdad. Claro, que no tengan ningún inconveniente. Mientras tanto, seguimos aquí prometiéndoles, como siempre, al final poner todo nuestro empeño en preparar programas que puedan servirle a ustedes para asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Gracias por su atención.